Metámonos para lo hondo, sin tubo, incluso, sí, porque hay que inventar, decía Martí, o creamos o perecemos, una frase martiana, inventamos. Hay que crear, sí, hay que ser creativo para uno abordar la realidad que se hace a veces tan terrible, como es el caso de este tema que se nos coloca ahora ahí con esta masacre en Orlando, semana pasada, que nos tocó de cerca, puesto que murieron ahí compatriotas nuestros, ¿no? Estados Unidos, pues hace años, probablemente desde el 1900, qué sé yo, de los años 60, vamos a ponerlo así, para acá, se vienen produciendo estos fenómenos de asesinatos. Recuerdo que Juan Bosch analizaba un poco el problema a partir del asesinato primero de John, después de Martin Luther King y después de Bobby Kennedy, Robert, que fue asesinado en el 68. O sea, esta cosa es algo que realmente impresiona, ¿no? ¿Qué podría explicar o cómo podría uno ayudarse a entender un fenómeno como este, de las masacres que ocurren en Estados Unidos con una periodicidad tan lamentable además, porque es realmente lamentable que cada 6 meses, cada un año, uno vea un acontecimiento como este de la masacre de Orlando? Antes de eso vimos en Colorado otra masacre, antes un jovencito había asesinado alrededor de 30 niños en una escuela en Sandy Hook, que se llamaba, sí, creo, y así por el estilo. O sea, ¿cómo uno entender, interpretar? Usted es un sociólogo, vive bregando con... Sí. Recuérdate inclusive uno que cuando se inauguró la película Batman, cuando se hizo la premiere de Batman, sí, se disfrazó de Batman, cerró un cine y comenzó a disparar. Sí, sí, es cierto. Mató también muchísima gente. La última masacre era del show, que había matado 30 personas y 17 heridos. Había sido la última más letal de un solo tirador. Hasta la de Orlando, claro, que ya van por 51, 52, porque murió una de las personas heridas. De los heridos. Y afectados son alrededor de 105, 106 personas. Es una matanza. Fue una matanza terrible. Una batalla. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con Estados Unidos? Porque en algunos lugares usted puede encontrar que se den situaciones de ataques a tiro, a multitudes, etcétera. Pero en Estados Unidos hay una particularidad. Primero, es la frecuencia. Y segundo, que muchas veces no son motivos políticos. Por ejemplo, en Europa, en los últimos tiempos, se han desatado algunos atentados que han sido con bombas, etcétera, pero son atentados relacionados al tema político, relacionados con el conflicto en el Medio Oriente, en el Oriente Próximo. Pero un tirador, un único tirador, a veces sin motivo aparente o por situaciones mentales, es un fenómeno que ocurre con más frecuencia en Estados Unidos que en ningún otro país. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre en Estados Unidos que se dan esto? Porque mira, en el caso de este señor de Orlando, resulta que aunque él ha dicho que fue ISIS, no se han establecido vínculos con Estado Islámico reales, y ahora se está viendo que la persona tiene tenía algún tipo de enfermedad mental, según diversos estudios que se han realizado. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos? Que se dan esos niveles de que enfermos mentales logren hacer atentados tan mortales, tan mortíferos hacia la población, en colegios, en escuelas, en cine, en discotecas, en universidades. ¿Qué es lo que ocurre? Mira, hay alguna discusión sobre esto. Para algunos, esto tiene mucho que ver con una tradición que existe en Estados Unidos de que las personas no solamente tengan armas, porque por ejemplo, aquí se supone que la gente no puede portar armas, excepto las personas cuyas funciones así lo ameritan, policías, militares, etcétera. Pero en Estados Unidos hay derecho a portar
a tener y a portar armas. Pero es un derecho que está consignado en la Constitución de la República, de la Constitución de los Estados Unidos, en la segunda enmienda, como le dicen, que dice que el pueblo tiene derecho a portar y tener armas, textualmente lo dice. Y es una enmienda que viene de 1791, es decir, está desde la fundación de los Estados Unidos. Pero ¿por qué esa tradición de portar armas en Estados Unidos y se mantiene? Bueno, Estados Unidos es un vasto territorio en donde en muchas ocasiones, cuando había ciertas poblaciones, la gente misma era la que tendía a autoprotegerse. Es decir, la milicia, los ciudadanos, tenían armas para protegerse de los indios, que los masacraron a los indios, los estadounidenses, los que llegaron, de los animales, de la fiera y de ellos mismos. Entonces había en el famoso viejo oeste esa tendencia a que la milicia, la ciudadanía misma, asumiera las labores de seguridad del Estado, de los Estados Unidos. Y eso contribuyó muchísimo a la formación de los Estados Unidos, a que, digamos, en el ADN de la formación de esa nación esté presente el portar armas como un derecho inalienable. Es tanto así que en las últimas encuestas, la que más conozco es la del 2015, que se hizo pregunta si la gente prefiere que no se porte armas para sentirse más seguro o que sí se porte armas, que se mantengan la disponibilidad de armas en Estados Unidos, el 53% de las personas dijo que prefiere que se mantenga la situación tal y como está. ¿Y cómo está esa situación en Estados Unidos? El problema es que amparado en esto de la segunda enmienda de la Constitución de la República, en Estados Unidos, en la mayoría de los estados, en la mayoría, cualquier persona puede ir a una armería y decir, deme esa arma, y se la venden. No hay restricciones. La única restricción es que tú tengas el carnet de identidad, como ellos le llaman, tu ID. Ellos revisan tu ID, te buscan en una computadora. Si en esa computadora no dice absolutamente nada, pues ahí está, tenga su arma y usted hasta se la puede llevar. En la mayoría de los estados. En algunos estados, lo que se ha logrado es, por ejemplo, es que, tenga un periodo de espera de un par de días para tú recibirlo, pero resulta que tú lo puedes comprar por internet de otro estado y te lo envían a tu casa por correo. Por internet. Por internet. En la mayoría de los estados, apenas 4 o 5 estados tienen prohibido que usted compre armas o que se las lleven a su casa. Un delivery de armas. Bueno, hay gente que ha comprado AR-15. El AR-15 es un fusil de asalto que utilizan las milicias. El que utilizó este muchacho, es un AR-15 que lo compró como compra cualquier cosa. Entonces, está disponible, al estar disponible estas armas de esta manera, y en algunos estados es que hay algunas restricciones, por ejemplo, para personas que han cometido actos de violencia doméstica, que están acusadas, pero no siempre eso sale en la computadora. Para personas que han estado internadas en un manicomio, pero eso no siempre te sale en la computadora cuando tú haces el estudio, porque además no te dan tiempo. Si tú dices, yo quiero un arma, y tú se la puedes dar ahí mismo, simplemente buscando en la computadora, ¿qué antecedentes tú vas a tener reportado? Ninguno. Además tendría que tener una base de datos bien actualizada, y no siempre en los Estados Unidos esa base de datos única de la gente está bien actualizada, porque muchos estados o condados pequeños no reportan todas las incidencias con la frecuencia debida en la base de datos que se supone debe estar disponible en Washington y a través de la cual tú puedes buscar. Entonces tú tienes el elemento armas que puedes comprar en cualquier momento. No tiene ninguna restricción. Y a ese elemento agrégale que la idea de portar armas y de autodefensa está, como quien dice, entronizada en la cultura estadounidense, fruto de lo que te conversaba, como los Estados Unidos se forjaron como una nación que se construyó desde su propia ciudadanía y además con una gran capacidad para
trabajar en conjunto. Y fíjate que hay milicias en Estados Unidos, hay milicias privadas en la mayoría de los estados. Y los redneck, por ejemplo, los estados del sur, que llaman redneck, que son la gente más... Los cuellos rojos. Sí, que son los más conservadores, Sí. y que creen en la pureza blanca, De la raza. la gente Sí. que Raza construyó caucásica. el Ku Klux Klan, pues esa gente portan y se entrenan armas como una milicia cualquiera a los ojos de todo el mundo. Al estar tan disponibles las armas, tú poderlas tener, portarlas, y tener en la visión estadounidense de la formación el uso de las armas, pues las personas con problemas mentales que tienen acceso a las armas provocan este tipo de incidentes. Entonces, ese es uno de los argumentos que se usa de por qué razón en Estados Unidos se dan este tipo de movimientos. La disponibilidad tan fácil para tener armas, el que en el ADN, digámoslo así, de la cultura estadounidense, el portar armas es parte casi primordial de la identidad misma del estadounidense, y entonces es más factible por eso que las personas con ciertos problemas mentales busquen la solución de sus problemas mentales o tengan dentro de eso el hacer este tipo de masacre. Es decir, de dirimir problemas que puedan tener de identidad con determinadas universidades, problemas que puedan tener con personas, colectivos, soledad, ansiedades, etcétera, de dirimirla a tiro. Dos elementos que están ahí señalados, y me voy a referir específicamente a don Juan Bosch, que abordó el tema en aquel momento a propósito de la muerte de Robert Kennedy, en una carta que él le envió a doña Carmen Quiriello, que era una gran admiradora de los Estados Unidos, dicho sea de paso, vivió allá un tiempo incluso. Y él le trataba de explicar el fenómeno del asesinato de Robert Kennedy a partir de su visión de cómo en Estados Unidos se estaba utilizando el poder, decía él, el Estado. Dice, casi textualmente, recuerdo que le dice en un párrafo a doña Carmen, le dice, en Estados Unidos llegará el momento en que cada norteamericano se va a sentir con el derecho a utilizar de manera personal la cuota del poder que él entiende que le toca. En ese uso tan abrumador del poder y tan irresponsable que ha hecho los Estados Unidos, dice, y menciona desde luego todo el fenómeno que ya comenzaba con la invasión de Vietnam, que fue una cosa realmente holocausto, a nivel de holocausto, porque allí se asesinó gente de una manera que nunca la había conocido a la humanidad. Pero además mencionaba un segundo elemento que tiene ya, que es parte u otra explicación también que va por donde tú has enfocado, pero que ya él lo refiere al negocio de las armas. Claro. Porque es que ahí va la cuestión, ¿no? O sea, está asociado a lo que tú dices, pero de repente se descubre que es un gran filón esta de producir armas. Claro, o sea, es creo un negocio abrumador. Creo que es el único país realmente que del mundo, no creo, estoy prácticamente seguro, que tiene en su constitución el derecho a portar armas de fuego de las personas comunes y corrientes. Es decir, es el único que lo tiene, como te digo, constitucionalmente, en este caso la famosa segunda enmienda. Y el negocio de las armas mueve millones, y miles. Además de eso está sumamente bien organizado en Estados Unidos y tiene grandes cabilderos que ha impedido que se hagan cualquier tipo de intentos de restringir el porte de armas de fuego en los Estados Unidos. De rechazar. Si se llama la Asociación Nacional del Rifle. Tiene hasta una página web, tiene recursos inusitados, la cantidad de dinero que maneja la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos es
asquerosa. Estamos Sí, sí, hablando sí. de miles de 150 millones. mil millones de dólares El negocio el negocio. de las armas. Sí. Y esta gente ha impedido en todos los estados y en toda la Unión cualquier posibilidad de interpretación de la segunda enmienda, que es esta que permite el porte y la tenencia y porte de armas, porque hay intentos de interpretar esto, que esto se refería específicamente a la ciudadanía para autodefensa en un contexto muy concreto, histórico, en el que se necesitaba una ciudadanía armada que pudiera defenderse, pero que en estos momentos Claro, ya eso cambió ya. Eso cambió, no es así, y que esto podría reducir precisamente ese tipo de tiradores y este tipo de masacres que se dan en Estados Unidos, que no se dan en ningún otro lugar. Pero además del lobby que tiene la Asociación Nacional de Rifle, y mira que en algunos estados como California sí se han pasado algunas legislaciones tímidas, como por ejemplo que no te vendan armas automáticas o semiautomáticas, que tenga que tener un periodo de prueba, que revisen los antecedentes de las personas, que no se le venda armas a personas con antecedentes penales, etcétera, cosas que a nosotros nos parece tan obvias, pero en los Estados Unidos, en muchos de los estados, en la mayoría de los estados, pues no, están disponibles las armas así fácil. Y el lobby, como te decía, de la Asociación Nacional de Rifle es poderosísimo. Invierte millones de dólares al año con grandes cabilderos, evitando que en el Congreso de los Estados Unidos, en el Congreso de la Unión, se pasen algún proyecto. Hay un documental muy bueno, que a veces exagera un poco, pero es muy bueno, de Michael Moore, que se llama Bowling for Columbine, o así, jugando bolo por Columbine, que fue en un lugar de una masacre en los Estados Unidos de unos jóvenes que motivó una universidad, Columbine, que motivó precisamente a Michael Moore a hacer este documental, que era antes un defensor del porte de armas. Y la tesis de ese documental es precisamente que esas situaciones se dan en Estados Unidos por una razón sencilla, que es demasiado fácil conseguir un arma y que cualquiera puede tenerla, y que ese es el elemento básico de por qué se dan las masacres en Estados Unidos, al no tener que investigar antecedentes y estar esto en el ADN de la gente. Se habla incluso algunos de los sociólogos de los 70, por ahí hablaban del complejo militar industrial, porque se acuñó incluso aquella frase, ¿no? Sí, sí. De complejo militar industrial. Que regía los Estados Unidos. Sí, que explica un poco ese peso abrumador que tienen ese lobby y que tienen esa industria fabricante de armas en la toma de decisiones en los Estados Unidos. El senador William Fulbright en algún momento llegó a advertir sobre el problema que eso representaba. Sí, no, el complejo militar industrial de los Estados Unidos era tomado como el verdadero poder en los Estados Unidos, precisamente por el peso que tiene la industria de armamento, porque estamos hablando de una industria que no solamente produce para los Estados Unidos armas, para el mundo. Produce para el mundo, pero no solamente la produce para los ejércitos, produce para los millones de ciudadanos que viven en los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, la cantidad de dinero que ahí se maneja es mucho. Estamos hablando de miles de millones de dólares sí. que maneja el complejo militar industrial. Y obviamente donde hay dinero, pues hay poder. Se entiende que es un negocio de los tan lucrativo que compite con otros negocios que son fabulosos, como el del tráfico de droga y todo eso. Que también están relacionados, porque el tráfico de droga necesita armas. Exacto. Porque además el negocio de las armas tiene una parte que no se ve, una parte que es oscura, que es la del contrabando de armas. O sea, ¿cómo se puede uno explicar que una organización como el Estado Islámico, por ejemplo, o esos grupos africanos que uno ve
armados hasta los dientes, como dice la gente, tengan acceso a un material tan sofisticado, tan moderno y costoso además como las armas que uno ve que portan estos grupos, pequeños grupos africanos, por ejemplo, que controlan determinados pedazos en el África, donde hay determinados recursos naturales, porque una cosa va asociada con la otra, ¿no? Desde el cobalto, ¿cómo desde es que llegan? Los materiales para hacer los celulares, todo. Exacto. O sea, ¿cómo es que eso llega a esa gente? ¿Cómo es que no hay un control para impedir que al Estado Islámico le llegue todo el armamento que uno ve que le llega? ¿Hoy cómo es que le llega? ¿Y cómo es que se producen tantas armas? A una organización que no es legal, una organización que es totalmente ilegal. ¿Cómo es que le llegan esas armas? Hay legítima sospecha de quienes la construyen, de quienes la fabrican, no se preocupan de la misma manera a las manos que van a llegar esas armas. Porque se supone que por lo menos en Europa, los franceses, los grandes constructores de armas hacen armas y construyen armas para los ejércitos, no para las personas, sobre todo en Europa, que no es igual que en Estados Unidos, que el porte de armas no está permitido, es una población desarmada, la europea. ¿Para quiénes entonces construyen si son para los ejércitos? ¿Cómo llegan esas armas sin la anuencia de los fabricantes a manos criminales? Exacto. Hay una industria total, o sea, y un contrabando. Las Naciones Unidas ha estado laborando mucho sobre esto y ha intentado... Mire usted una cosa semejante ahí en esa foto. ¿Cómo tiene acceso esta gente a cosas como esa? Dígame. No, indudablemente que el factor determinante en esto de las masacres y en esto de lo que hay es la facilidad con que se consiguen las armas y que se entregan las armas a determinados sectores. Mire usted qué maravilla. Ayer nada más veía en las noticias, y me gustaría que consiguieran la fotografía de las armas que le ocuparon a 2 personas que iban en una de estas vías de los Estados Unidos y por alguna razón los detuvieron. Salió en el noticiario nuestro esta mañana la fotografía incluso. Los detuvieron y hay que ver el arsenal que les ocuparon a esas 2 personas en Estados Unidos. Hay que ver el arsenal que les ocuparon a esas 2 personas. Esta mañana vi la fotografía ahí. Me gustaría ver si la podemos conseguir. Cuando Estados Unidos o algunos estados han logrado tener algún tipo de legislación, si tú haces una relación, ha estado siempre asociado a una masacre que haya ocurrido. Qué sé yo, con el caso de Columbine, que había sido una de las peores masacres en ese momento, se comenzó a hablar, se hicieron leyes para el asunto, sobre todo en los estados más liberales como California. Luego con el caso de Shaw, que mató 30 personas, hirió 17 también con armas de fuego. Y el jovencito que se metió a la escuela en Sandy Hook. En Sandy Hook. Eso fue en diciembre del año pasado. Sí, ese que me refiero. Ese es el que había sido el más... hasta este momento el más letal de todos los ataques. Ahora ha sido el de Orlando, pero siempre que se dan esos ataques se ha logrado en algunos estados, casi siempre los estados víctimas, y en algunos casos los propios Estados Unidos, pasar algún tipo de legislación. Siempre la han pasado los demócratas, pero ¿sabe qué ha ocurrido? Que después que las cosas se calman, y los republicanos están en el control de cosas, le echan para atrás. Es decir, hay un cuadrito, oye, qué pena, debí traerlo, vi un cuadrito muy bueno que hace establece las legislaciones, lo poco que se ha logrado, ¿no? Cuándo se ha logrado en un plano, y en el otro plano están las masacres que han ocurrido, que han permitido que en ese contexto se haga ese debate. Pero más luego se ve, cuando no hay ese nivel de preocupación ya en el Estado, como los republicanos echan para atrás el tema del armamento. Y hay que tener cuidado porque, por ejemplo, en este caso, Donald Trump
ya se asoció directamente con la Asociación Nacional del Rifle en los Estados Unidos, sí, ya tiene y ha dicho que la asociación está apoyando abiertamente a Donald Trump porque garantiza que no se van a pasar ningún tipo de legislación para control de armas. Obama acaba de intentar algún tipo de legislación, sobre todo, mira, un asunto tan como que se indague el antecedente, que no te entreguen el arma de una vez. Cuando tú vas a comprar el arma, que simple y llanamente se vea los antecedentes que tú tengas, te den una semana para tú poder indagar ese nivel de antecedente y poder entonces entregarte el arma. Ese asunto no ha logrado pasar, para ponerte un caso. O otro de los elementos, que no le vendan armas automáticas a la gente. Y si tú te imaginas una gente, bueno, no te imaginas, acaba de pasar en Orlando, es porque el tipo tenía una R-15, una arma automática que te tira con una capacidad de fuego. Hay un video de lo que se ve en donde se oye que en unos segundos, en menos de medio minuto, qué sé yo, 10 segundos, se oyen 30 disparos. 30 disparos. Imagínate. Mira la noticia que yo me estaba refiriendo aquí, pero acompañada de esta gráfica hay otra donde aparecen todas las armas que le era ahí esa están. misma. Ahí están todas las armas que le quitaron. Eso acaba de ocurrir en los Estados Unidos. Dice, la policía detiene un carro, 3 arrestados en camino a Nueva York con armamento. Mira tú, ¿de qué naturaleza? Sí, pero tenía también armadura. O sea, tenían chalecos antibalas, y las armas estaban cargadas. Cargadas, además, sí, porque dice que estaban cargadas. En algunos lugares lo que está prohibido, depende de los Estados Unidos, lo que está prohibido es que tú andes con el arma cargada. Sí, pero sobada, como decimos aquí, que tenga las armas ya listas, preparadas. Pero si tiene las armas y aunque tenga las balas o las están separadas, no hay ningún problema. Pero mira, obviamente, los peines son armas automáticas, ahí están los peines cargados y eso nada más quitar y poner y seguir. Entonces eso es lo que explica, ¿no?, una cosa como la que acabamos de ver en Orlando, una masacre. Definitivamente, los estudios que se han hecho bastantes estudios sobre este tema de las masacres, y se han hecho estudios y comparado con otros países, se han comparado con Canadá, se han comparado con países europeos, con otros países de América Latina, y la mayoría de los estudios concluyen en un elemento, ya que hay una relación real y efectiva entre salud mental y el uso de armamento, y que en Estados Unidos las armas están disponibles para cualquiera. Este es el elemento principal que explica por qué en Estados Unidos se dan este tipo de masacres. Luego la solución, o la solución más importante, es que se restrinja el porte de armas de fuego en Estados Unidos. Y ya la segunda más importante, que es la educación. Claro. De la gente y sobre todo de los políticos que promueven ciertos ideales, y no solo políticos, sino también otro tipo de líderes que hablan de fanatismo, porque hay fanatismo también, se fanatiza a la gente, porque lo que plantea, por ejemplo, Trump respecto a los inmigrantes no es más que puro, en cierto modo, fanatismo anti-inmigrante, ¿no? Claro, y eso trae unas consecuencias La también. irresponsabilidad verbal de ciertos políticos provoca acciones en la gente, porque el liderazgo es responsable de ese tipo de acciones cuando efectivamente las estimula, aunque sea verbalmente. Sí, que llama a la gente a las soluciones individuales. A las soluciones individuales, exactamente. Y ahí es que la puerca aprieta el rabo, dice la gente, ¿no? Pero bueno, se nos agotó el tiempo, hemos tenido una conversación interesantísima, como siempre, con el tocayo Ramón Tejada Holguín. Usted quédese ahí, que después hablaremos, recuérdese del pacto fiscal, porque nadie ha hablado de reforma fiscal. Se está hablando del pacto fiscal. Sí, hay una confusión ahí, porque una cosa es un pacto, y cuando hay un pacto lo que te están diciendo es vamos a convocar a todos los sectores para conversar sobre qué debemos hacer. Ponernos de acuerdo. Y además, como no es una reforma, sino un pacto fiscal, eso evidentemente que incluirá tanto la estructura fiscal, es decir, lo que se le va a cobrar a la gente, los impuestos que se puedan poner, como
también el gasto, es decir, la forma en que se va a gastar eso que se le va a cobrar a la gente, la calidad del gasto y la estructura impositiva. Entonces ese tema queda pendiente ahí para el próximo encuentro, así que quédese ahí porque ahora es el tiempo de Ecomundo, aquí en Ojalá con Lucas Vicens. No se vaya de ahí, no se atreva.